Padua Basteri, tía abuela de Luis Miguel, es la última persona que vio viva a Marcela Basteri antes de que junto con su hijo Sergio partiera del aeropuerto de Pisa y encontrarse con su marido Luisito Rey. Basteri, ¿está viva o está muerta? ¿Me puede Está viva, Luis. Pero no le dice dónde está su mamá, no le permites mandarle dinero a su mamá. Después de un mes de no saber nada de ella, empezaron a preocuparse. Luis Miguel, a pesar de su edad, percibía lo que estaba sucediendo. No, al principio no, porque era muy chamaco. Ya del segundo al tercer año que convivía con ese tipo de gente, él lo veía. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín, y agárrense porque hoy les traemos uno de esos videos sabrosones como los que a ustedes les encantan. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del día en que Luisito Rey habría matado a la mamá de Luis Miguel. Lo que él dice es que efectivamente a él, Luis Rey, le habla que tiene que hacer desaparecer a Marcela Basteri. Que sé dónde mataron a Marcela. Tendría yo que contarles por qué tengo yo esa certeza. Se lei mi aveva detto come era trattata, se Luisito la trattava male, se... Yo fui a un lugar con Luis Rey, él me llevó más bien. Sí, como lo oyen, así que no se despeguen porque este video viene bien intrigante, con datos que tal vez no sabías y que te van a dejar con el ojo bien cuadrado. Pero antes de meternos hasta la cocina con este tema tan escabroso, si aún no estás suscrito a nuestro canal, ahora es cuando. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos, llenos de chisme, historia y sabor. Y si ya te lanzaste por tu botana y tu bebida favorita. Ahora sí. Vámonos a lo que te truje, chencha. Pues bien, este tema ha sido motivo de rumores, teorías y polémicas por muchos años. Y es que la desaparición de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo del espectáculo. Pero agárrense, porque según los relatos de varios cercanos al asunto, el principal sospechoso de su desaparición es el mismísimo Luisito Rey, sí, el papá del mismísimo Sol de México. Dice que se ha involucrato Luis Rey. Yo pienso que sí. Que además de haber sido su representante y su padre, también era esposo de doña Marcela. Y sí, amigos, esta historia está más turbia que el agua de un pantano, pero de esos bien podridos, de los que ni el sapo se quiere meter. ¿Cuándo es que vi siete cominciati a preoccupare? Io mi sono preoccupata quasi subito perché visto che passa il mese e non mi chiama. Déjenme contarles por qué, lo que se dice es fuerte, de verdad fuerte, al grado de que Luis Miguel ha preferido toda la vida no hablar del tema. Dicen que es un asunto que le rompe el corazón, y que por eso mismo evita las entrevistas, porque teme que le pregunten cosas que lo hagan revivir ese dolor. Ha sido muy difícil para ti el estar separado de tu madre por tantos años. ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no. Y eso es una de las cosas que más me duelen. Y es que, como muchos ya sabrán, la carrera de Luis Miguel no solo costó sudor y lágrimas, sino que, según dicen las malas lenguas, hasta la vida de su propia madre. Sí, así como lo oyen. Se comenta que Marcela Basteri fue usada como moneda de cambio para que el Sol de México pudiera despegar en el mundo del espectáculo. Y sí le gustaba el intercambio de parejas. Aceptada era entre ambos. Aceptada entre los dos, siempre los dos juntos. Y aquí es donde el chisme se empieza a poner bien denso, así que si ya tienes tu botana, ponte cómodo porque esto va para largo. Resulta que, según varios testimonios y rumores que han circulado por años, Luisito Rey, ese señor que muchos consideran el villano número uno de esta historia, ofrecía a Marcela nada más y nada menos que al Negro Durazo. El maltrato y abuso de su padre Luis Rey, la cercana relación que este sostuvo con Arturo el Negro Durazo, ofreció al jefe policíaco a su propia esposa Marcela Basteri. Sentía dueño de ella, se sentía dueño de ella. Con tal de que su hijo pudiera cantar en los eventos del entonces presidente José López Portillo. ¿Y qué creen? El plan le salió. El mismísimo Negro Durazo, uno de los personajes más oscuros y temidos del México de los 70 y 80, llevó a Luismi a cantar a la boda de la hija de López Portillo, y fue ahí donde se dice que le pidió como favor especial a El Tigre Azcárraga, el mandamás de Televisa, que lo metiera a Siempre en Domingo. Todo un encargo con influencias. Así fue como Luis Miguel empezó a brillar en la pantalla chica. Luis Miguel, para quienes quieran saber, tiene 11 años de edad. Dentro de nosotros somos
Ahora, para los que no lo ubiquen, déjenme les cuento rapidito, el Negro Durazo era el jefe de la policía en ese entonces, pero más que policía, parecía salido de una película de mafiosos. Corrupto como el solo, le sacaba dinero hasta a las piedras, tenía un poder inmenso, y todo mundo le tenía pavor. Llegó a ese puesto porque era amigazo de la infancia del presidente López Portillo, y como buen cuate influyente, se sentía intocable. Tan grande era su ego, que incluso decía que él iba a ser el próximo presidente de México, nomás porque sí. Pero, ¡zas!, que lo bajan de su nube cuando el PRI se decide por Miguel de la Madrid. La renovación moral de la sociedad, lo he venido ratificando, es una demanda efectiva de la sociedad. Dicen que le ardió como chile habanero en el Uyuyuy. Pero bueno, regresando al tema de Marcela Basteri, lo más tétrico es que quienes vivieron esa época aseguran que era el propio Luisito Rey quien la llevaba a la oficina del Negro Durazo. Sí, él la llevaba personalmente porque sabía que al jefe de la policía le gustaba la mamá de Luismi. ¿Luis Rey lo permitía? Claro que lo permitía. Lo propiciaba. ¿Qué le decía? Ahí está el carro y te están esperando. Y se iba la mujer. Hasta se cuenta que le compraba vestidos nuevos para que se viera más presentable en las fiestas donde había puro pez gordo del gobierno. Y sí, amigos, todo apunta a que a Luisito Rey le importaba más el dinero, el poder y su ambición que su esposa o su dignidad como hombre. Imagínense nada más. Según han contado algunos que vivieron de cerca esta historia, uno de ellos fue nada más y nada menos que don Andrés García, el galán de galanes, que en paz descanse. Él reveló en varias entrevistas que cuando Luisito Rey llegó a México, venía en la ruina total. Pero llegó con tanto apuro, oye, que yo necesito, que no tengo dónde vivir, que mis hijos, que mi mujer, quizás que digo, venga. Después ya él siguió pagando y cuando no podía me decía, yo lo ayudaba, ¿no? ¿Entiendes? Porque lo que pasa es que no encontraba trabajo. Así es, amigos, traía la cartera más flaca que modelo en pasarela. Y aunque había sido cantante en España, apenas se había pegado un solo éxito y aquí en México no lo conocía ni el velador del canal. Fue por eso que Luisito Rey le pidió a Andrés García un favorzote, y Andrés, que tenía buen corazón y varias propiedades, le prestó una de sus casas para que viviera con toda su familia, los Gallego Basteri, como se apellidaban. Y fue ahí, bajo el techo prestado por el mismísimo Andrés García, que Luisito Rey empezó a mover las piezas del ajedrez. Como él ya veía que su carrera como cantante estaba más muerta que los discos de acetato, decidió apostarle todo a su hijo, Luis Miguel, que desde chavito mostraba talento y buena voz. Y pues como Luisito Rey había sido artista desde chamaco, no le pareció nada raro poner a trabajar a su hijo desde muy joven. Negocio familiar, diría él. Lo mío solo tú y yo, los dos nada que ocultar, y tú y yo. Pero aquí viene lo macabro, amigos. Según cuentan, a Luis Miguel lo sacaban a altas horas de la noche para que fuera a cantar en las fiestas privadas del Negro Durazo, aquel temido jefe de policía, que era más fiestero que quinceañera. El Negro Durazo se organizaba unas pachangas legendarias, de esas que no se acababan ni en 2 días. Y ahí, entre los invitados, estaban muchas figuras de la farándula, Olga Briskin, Enrique Guzmán, el Flaco Ibáñez, entre otros. Tráete a Luis Miguel, vamos a ya más grande. Y efectivamente ya lo despertaba y se lo llevaba. Él era manejado por su papá. Te digo que lo llevaba cuando yo le organizaba las fiestas allá en su casa Aventura, lo llevaba él era un chamaco. Él convivía porque su papá se lo llevaba, ¿no? Y a ver, canta, y de repente iba con sus cuates y lo dejaba solo. Pero aguas, que no todos iban por gusto. No, señor. A muchos de ellos los mandaban sacar a la fuerza, aunque estuvieran en plena función de teatro o dando show en algún salón. El Negro mandaba un batallón de policías por ellos, como si fueran delincuentes buscados por la Interpol. Y pues, ¿quién se iba a negar? Y ahí tienen a Luis Miguel, siendo apenas un niño, llevado por su propio padre a esos ambientes pesados, donde se codeaba con adultos, artistas, políticos y personajes de cuidado. Todo esto, supuestamente, para hacerlo famoso. Imagínense nada más la presión que cargaba el pobre niño, mientras otros chavitos dormían abrazando a su peluche, él andaba cantando para mafiosos en plena madrugada. Luis Miguel, a pesar de su edad,
percibía lo que estaba sucediendo? No, al principio no, porque era muy chamaco. Ya al segundo, al tercer año que convivía con ese tipo de gente, él lo veía, ¿no? Lo que muchos no saben o no quieren recordar es que Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, no estaba nada de acuerdo con la manera en que Luisito Rey trataba a su hijo. Como madre, veía el desgaste, las desveladas, los tratos injustos, pero tristemente, la situación económica de la familia no daba para más. Estaban pasando por una etapa tan dura, que el único dinero que entraba a la casa era el que ganaba Luis Miguel cantando. Así que, aunque no le gustara, Marcela terminó haciéndose de la vista gorda, tragándose su dolor con tal de ver a su hijo comer. Te voy a olvidar. Pero claro, el talento del niño era tanto, que logró despuntar. Y cuando se presentó en Siempre en Domingo, aquello fue como un cohete al estrellato. ¡Pum! Se convirtió en un fenómeno musical. El país entero se enamoró de su voz, su carita tierna y su cabello de oro. Ahora, lo que no se dice tanto es que a Luis Miguel lo traían de arriba para abajo, y no solo cantando, También lo obligaban a hacer películas, comerciales, programas de televisión, y todo porque Luisito Rey veía billetes hasta en las ojeras del chamaco. Viviendo con sabritas soy, de pronto está sintiendo su sabor. Pero hay que decirlo, Luis Miguel odiaba actuar, eso no le gustaba nadita, y lo hacía porque no le quedaba de otra. Lo suyo era la música, pero su papá lo traía en friega haciendo de todo. Y cuando el negocio empezó a generar millones, ¡ay, papá! Ahí fue cuando Luisito Rey se volvió un verdadero monstruo del control. De pronto, la chica del bikini azul. No dejaba que Marcela opinara, decidiera ni metiera las narices en los contratos. La alejó por completo de las decisiones sobre su propio hijo. Fue entonces cuando Marcela Basteri dijo, hasta aquí, y quiso separarse. Estaba decidida a llevarse a su hijo, empezar de nuevo, aunque fuera desde cero. Pero Luisito Rey, con el colmillo bien retorcido, sabía que Luis Miguel era su mina de oro, su cajero automático, su pasaporte a la riqueza, así que hizo lo impensable. Le planteó a su propio hijo una elección desgarradora. ¿Quieres quedarte conmigo y ser una estrella, o te vas con tu mamá y te olvidas de la música? Y según cuentan, Luis Miguel eligió quedarse con su papá. ¿La razón? Quizás porque ya estaba tan metido en ese mundo, porque tenía miedo de perder su carrera, o tal vez porque era solo un niño confundido, atrapado entre el amor y la ambición. Quiero, cuánto te amo, te sé que quiero. Soy un fuego que llega hasta Una decisión que marcaría su vida para siempre, y que, para muchos, fue el principio del fin de su madre. A pesar de que Luis Miguel eligió quedarse con su papá, Luisito Rey, había algo que al viejo no le cuadraba del todo, algo que le daba vueltas en la cabeza y no lo dejaba dormir tranquilo. Y es que, legalmente, Marcela Basteri todavía podía pelear por la custodia de su hijo, y si se ponía lista, podía ganarla. Porque no hay que olvidar que las leyes, casi siempre, favorecen a la madre, y más si hay evidencia de abuso o explotación. Y eso, mi gente, era justo lo que tenía Marcela para pelear en corte, pruebas de que Luisito Rey traía a Luis Miguel trabajando como burro, con horarios matadores, cantando de madrugada y hasta metido en fiestas de adultos. Y fue precisamente ese miedo a perder el control del negocio, porque para Luisito Rey, Luis Miguel no era un hijo, era una fuente de ingresos, su mina de oro, lo que lo llevó, supuestamente, a planear lo peor. Gracias a ti. No supiste amar, ahora te puedes marchar. Sí, así como lo oyen, deshacerse de Marcela Basteri, para no correr el riesgo de que le quitaran al niño, o más bien, su negocio. Y es que Luisito Rey tenía todas las mañas del mundo, vicioso, fiestero, mujeriego, se pasaba días enteros gastándose el dinero que Luis Miguel producía, como si se lo hubiera ganado él. Oye, Luisito, como se supone que el dinero es mitad de Luis Miguel y mitad tuyo, ahora resulta que tú le tienes también bloqueadas sus cuentas, no le dices dónde está su mamá, no le permites mandarle dinero, es su mamá. Ten mucho cuidado porque ese
de Luisito Rey me pidió a mí que lo ayudara a desaparecer a la mamá de Luis Miguel. Mientras el niño cantaba en eventos, películas, comerciales y lo que le pusieran, Luisito andaba enfiestado como si no hubiera un mañana. Obviamente, Marcela no iba a seguir permitiendo eso, así que empezó a amenazarlo con llevarlo a corte y quitarle la custodia. Y ahí fue donde Luisito entró en pánico, porque sabía que si eso pasaba, se le acababa la buena vida. Dicen que entonces, desesperado, pidió ayuda a sus amigos más cercanos. Uno de ellos fue Andrés García, quien más adelante confesó que Luisito Rey le pidió que lo ayudara a desaparecer a Marcela Basteri. Pero Andrés se negó rotundamente, y como no consiguió su apoyo, Luisito buscó a otro, al Negro Durazo. Peor que eso, ¿no? Que de hecho se lo había pedido él a Durazo. Que la desapareciera, que desapareciera a Marcela y Basteri. Durazo me dijo... Sí, el mismo jefe de policía temido por todos. Dicen que el Negro Durazo tenía un gusto especial por Marcela, que la veía más como amante que como madre de un niño artista. Pero Luisito, con su colmillo largo y torcido, le metió miedo también a él. Le dijo: ojo, que si Marcela habla, no solo me mete en problemas a mí, también a ti. Y es que había mucho que esconder, fiestas privadas donde Luis Miguel cantaba siendo menor de edad, eventos de madrugada con adultos, alcohol, cosas raras y hasta rumores muy feos de que para mantenerlo despierto, Luisito Rey le daba cierto polvito blanco, ya tú sabes. Se iban por relación a los cuartos o a los departamentos, vivían, se iban a dar paz con la... De repente se desaparecían. Sí, amigos, eso dicen. Que Luis Miguel, siendo apenas un niño, fue obligado a usar sustancias para rendir en esas fiestas interminables. Todo por complacer a su padre y para llevar comida a su casa, porque Luisito Rey no trabajaba, vivía al 100% de lo que Luis Miguel generaba. Con esa información, Marcela podía derrumbarlos a todos. No solo a Luisito, también al Negro Durazo, que tenía una imagen de poder intocable. Y eso, por supuesto, empezó a poner nervioso al jefe policíaco también. Así fue como Luis Miguel pasó de ser un niño con sueños a convertirse en una máquina de hacer dinero, y el miedo se apoderó de Luisito Rey, que sentía que se le venía abajo el imperio si Marcela decidía hablar. Nos quedamos solos, todos se marcharon. Finalmente, según cuentan algunos testimonios de los que vivieron la historia de cerca, Marcela sí se atrevió a dar el paso y comenzó el proceso para quitarle la patria potestad a Luisito Rey. Y ahí fue donde, dicen, el Negro Durazo terminó aceptando ayudar a Luisito. ¿Y qué creen? Así fue como, supuestamente, sacaron a Marcela Basteri del camino, para siempre. Obviamente, esto jamás se lo iban a decir a Luis Miguel. Porque si bien es cierto que él, en su momento, eligió quedarse con su padre para poder ayudar a su familia económicamente, él amaba con locura a su madre. No hay que olvidar que fue ella quien le decía con cariño mi sol, de ahí que hasta hoy lo sigamos conociendo como el Sol de México. Hice esta canción de amor por ti, Marcela. Pero Luis Miguel nunca volvió a ver a su mamá. Y ese dolor, dicen, lo acompaña hasta el día de hoy. Se sabe que ha gastado millones de dólares intentando encontrar pistas sobre su paradero, buscando respuestas, escarbando entre sombras. Y según algunos reportes, finalmente descubrió la verdad, aunque, lamentablemente, ya era demasiado tarde, su madre ya no estaba con vida. Yo creo que es algo que en su momento podré superar. Es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre. Ahora bien, aquí viene una de las partes más misteriosas del caso. ¿Quién era realmente Marcela Basteri? Lo que sí está claro es que amaba profundamente a sus hijos, eso nadie lo duda. Pero hay quienes dicen que desde que vivían en Puerto Rico, Luisito Rey ya la utilizaba como moneda de cambio, presentándola con empresarios y personajes influyentes para sacar favores. De hecho, hay un empresario puertorriqueño que asegura que él fue amante de Marcela Basteri, y que incluso, él es el verdadero padre de Luis Miguel. Sí, como lo oyes. Sorprendido reaccionó José Arias, quien desde hace años mantiene que es el padre biológico de Luis Miguel. Me voy a aventurar a decir algo. Yo creo que él ya sabe que Luisito Gallego Sánchez Rey no era el padre. Este hombre asegura que tuvo una relación con Marcela en San Juan, Puerto Rico, justo en la época en que vivían ahí.
Y recordemos que Luis Miguel nació en Puerto Rico, aunque Luisito Rey lo obligó a decir públicamente que era de Veracruz, para que se sintiera más mexicano y ganara más simpatía del público. Pero, volviendo al empresario, él asegura que Luis Miguel fue a conocerlo, y que siempre sospechó que Luisito Rey no era su verdadero padre. Y, siendo sinceros, no suena tan descabellado, porque ¿qué padre le hace todo eso a su hijo? Explotarlo, manipularlo, exprimirlo como limón de fonda, eso no es de padre, es de verdugo. Y fue por eso que, cuando Luis Miguel cumplió la mayoría de edad, lo primero que hizo fue romper toda relación con su padre. No fue un divorcio legal, pero en los hechos, lo mandó por un tubo. Mi padre fue una gente que no tuve la oportunidad de pedir perdón de muchas cosas. No te preocupes, no me ofendo, estoy bien. Se alejó lo más posible y decidió tomar las riendas de su vida. Y ahí le explotó otra bomba en la cara. Luis Miguel debía millones al fisco mexicano, pero cuando fue a ver sus cuentas, no tenía ni un peso. ¿Por qué? Pues porque Luisito Rey ya se lo había gastado todo. Todo lo que había ganado cantando, actuando, haciendo giras, lo usó en sus vicios, en sus amantes, en sus fiestas interminables. Es cuestionado sobre si llegó un momento en que este vivía envuelto en sus adicciones. Y Luis Miguel, con todo y su fama, estaba en ceros. Fue entonces cuando el Sol de México dijo hasta aquí. Se buscó un nuevo representante artístico, pidió préstamos personales, y con muchísimo esfuerzo salió del hoyo fiscal en el que lo había metido su padre. Porque, como buen toro bravo, Luis Miguel no se dejó vencer y a pesar de todas las heridas, logró levantarse y seguir brillando como solo él sabe hacerlo. Se dice que, enojado y lleno de rencor, Luisito Rey, al ver que su gallina de los huevos de oro se le había ido de las manos, le soltó una frase que marcaría a Luis Miguel para siempre. Tu castigo será nunca saber dónde está tu madre. Y así fue. La misma de ayer, la incondicional. Ni siquiera cuando Luisito Rey estaba en su lecho de muerte, tuvo la decencia de confesarle la verdad a su hijo. Según dicen, Luisito llevó una vida tan desenfrenada, llena de excesos y descontrol, que terminó contagiándose de SIDA y falleció por esta enfermedad en España. Se rumora que falleció de VIH. No, eso dicen. Ya no me consta, pero eso dicen. Y yo le comenté, oye, de que estás enfermo, se dice que tienes SIDA. Se molestó mucho, Luis, pues me preocupa tu salud. No, yo estoy bien. Luis Miguel sí fue a verlo antes de que muriera, pero no por amor ni perdón, sino con la esperanza de que le dijera la verdad sobre su madre. Pero ni así. Luisito se llevó el secreto a la tumba, cruel, como siempre. Tiempo después, se dice que Luis Miguel contrató a unos detectives israelíes, expertos en búsquedas internacionales. Y fueron ellos quienes finalmente le revelaron el destino de su madre. Según las versiones más difundidas, Luis Miguel ya sabe la verdad, que su madre falleció, y que sabe exactamente dónde está enterrada. Y aunque el dolor no desaparece, dicen que desde entonces Luis Miguel vive en paz, al menos por haber cerrado ese capítulo tan doloroso de su vida. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Como siempre, por favor, miénteme. Y es que, amigos, la historia de Luis Miguel es una de las más trágicas del espectáculo latinoamericano. Porque, aunque alcanzó la fama, el precio fue demasiado alto. Su madre, Marcela Basteri, fue utilizada y vendida por su propio esposo, como si fuera un objeto, como si no tuviera alma. Fue carne de cañón para que Luisito Rey cumpliera sus ambiciones más oscuras. Y es por eso que hasta el día de hoy, cuando Luis Miguel ofrece una conferencia de prensa, lo primero que se le dice a los reporteros es claro y directo. Prohibido hacer preguntas sobre su madre. Mi madre era un personaje muy importante para mí. Entonces, ¿por qué era? Porque ya no tengo la misma relación con ella. Porque es una herida que sigue abierta y que duele más que 1000 canciones tristes. La última vez que se vio a Marcela Basteri fue en 1986, en España. Después de eso, nunca más. Aunque recientemente surgió una historia que ilusionó a muchos. Se encontró en Buenos Aires, Argentina, a una mujer de nombre Honorina Montes, quien según los que la vieron, tenía un parecido impresionante con Marcela. Estaba deambulando por las calles, en situación vulnerable, y fue internada en un hospital psiquiátrico. O sea, pero a vos ya te vinieron a preguntar gente si era la mamá de Luis Miguel. Sí, ella me lo dijo alguien.
soy madre de Luis Miguel. Se dice que Luis Miguel mandó a hacer una prueba de ADN con la esperanza de que fuera ella. Pero los resultados fueron negativos. Una gran tristeza, porque Marcela tenía sangre argentina e italiana y Luis Miguel tiene familia en Argentina, Italia, España y México. Todos querían creer que todavía había una luz de esperanza, pero no fue así. Por su parte, Marcelo Basteri, hermano de Marcela, ha declarado que él cree que su hermana falleció y que Luisito Rey estuvo involucrado en su desaparición. Confirmado. Luisito Rey mató a Marcela Basteri. Luisito Rey mató a la mamá del cantante. El posible feminicidio de Marcela Basteri. Asunto que nadie podía confirmar ni negar. Sin embargo, este miércoles 26 de agosto, el doctor Andrés García confirmó que Luisito Rey sí mató a Marcela. Pero no todos piensan igual. Lorena Basteri, prima de Luis Miguel, asegura que su tía sigue viva y que no tarda en aparecer. Basteri, ¿está viva o está muerta? ¿Me puede Está viva, Luis. Una esperanza que se niega a morir. Y es que al principio, Luisito Rey le hizo creer a Luis Miguel que su mamá lo había abandonado por irse con un amante. Así, con esa historia baja y cruel, intentó justificar su ausencia para que ni Luismi ni su hermano Sergio reclamaran la falta de su madre. Pero lo que realmente pasaba, según han dicho varios testigos, era que Luisito Rey impedía toda comunicación entre Marcela y sus hijos. Que cuando ella intentaba llamarlos, él le cortaba las llamadas, que bloqueaba todo intento de contacto, como si quisiera borrarla del mapa. No le dice dónde está su mamá, no le permites mandarle dinero, es su mamá. Se dice que Marcela llevaba más de 7 meses sin ver a sus hijos cuando, de pronto, recibió una supuesta solicitud para viajar a España y firmar unos papeles importantes relacionados con Luis Miguel. Según cuentan, Luisito Rey había puesto varias propiedades a nombre de Marcela para evadir al fisco y ahora necesitaba de su firma. Marcela, aunque sospechaba que podía tratarse de una trampa, aceptó. Antes de partir, se despidió de su familia en el aeropuerto, con un presentimiento en el corazón. Ese fue el último día que la vieron con vida. Mientras todo esto pasaba, Luis Miguel se encontraba en Chile, participando en el famoso Festival de Viña del Mar. Basteri, tía abuela de Luis Miguel, es la última persona que vio viva a Marcela Basteri antes de que junto con su hijo Sergio partiera del aeropuerto de Pisa y encontrarse con su marido Luisito Rey. Después de un mes de no saber nada de ella, empezaron a preocuparse. Él esperaba reencontrarse con su madre en los próximos días, pero ella nunca llegó a tomar el avión y lo único que apareció fue su hermano Sergio, ahora al cuidado de una familia española, sin explicación clara. La versión que más ha circulado es que Luisito Rey se deshizo de Marcela para no tener que compartir el control sobre el artista, quien apenas tenía 15 años y ya era una estrella internacional. Y aunque el Sol de México siempre ha guardado silencio sobre esto, las personas que han estado cerca de él aseguran que el dolor es profundo y sigue vivo. Sus exparejas han contado que, en momentos de confianza, Luis Miguel llora por su madre, les confiesa que se siente abandonado, que tiene un vacío que nada ni nadie ha podido llenar. Y escribiéndole algo a Santa o deseándole algo para Navidad, ¿qué le pediría si fuera ese día ahorita? Volver a ver a mi madre. Eso sería. Dicen que ese mismo dolor fue lo que lo alejó de su hija Michelle Salas durante muchos años. Que simplemente no podía ejercer como padre si él mismo sentía que había crecido sin una madre, cargando traumas emocionales que, hasta la fecha, no han sanado del todo. Y si a eso le sumamos los problemas recientes con Araceli Arámbula, madre de sus hijos menores, pues el panorama se complica aún más. Pero voy a decir las cosas que siento. Grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos. Ella lo ha acusado públicamente de ser deudor alimentario, y aunque Luis Miguel no ha salido a dar declaraciones, la realidad es que sus giras van viento en popa, con conciertos llenos y boletos agotados. Así que dinero no le falta. No, y los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. Pero ahí está el punto, amigos, el verdadero problema de Luis Miguel no es económico, es emocional. Porque, a pesar de tenerlo todo, fama, éxito, mujeres, propiedades, el cantante no ha podido ser feliz. Actualmente mantiene una relación con la diseñadora Paloma Cuevas, una mujer elegante, reservada y cercana al entorno familiar. Pero ni ella ha logrado borrar el dolor de su pasado. A sus 55 años, Luis Miguel sigue sin hablar abiertamente de lo que pasó con su madre, y no ha podido cerrar esa herida que lo marcó desde su adolescencia.
Una herida que ni el tiempo, ni el éxito, ni el amor han podido sanar. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Crees por mi vida que te sigo, tú me olvidas, te prometo que te olvido. Todo solo queda un sueño roto, heridas que jamás podrían cerrar. Como siempre, les agradecemos de todo corazón su preferencia y su apoyo, porque gracias a ustedes este canal sigue creciendo y trayendo más historias que merecen ser contadas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido con más calidad, más sabor y más chisme del bueno. Y además, así ustedes no se van a perder ni uno solo de nuestros temas interesantes, polémicos y llenos de misterio. Les mandamos un abrazo grandote, cuídense mucho, y como siempre decimos por acá, mucho gusto y hasta la próxima, mi gente.